¿Alguien más? ¿Todo? Bueno, vamos a orar entonces. Así que incline su rostro, vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias en este momento, sabiendo que tú estás en este lugar. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú. Y nosotros estamos en este día, en tu nombre, estamos reunidos en este lugar, Padre. Así que venimos delante de tu presencia, primero dándote gracias, gloria a ti, sabiendo que tú eres el que te mereces toda gloria, que tú eres digno de toda alabanza, que tú te mereces ser exaltado, que nosotros hemos sido creados para anunciar las virtudes tuyas a través de todos nuestros contactos, a través de todas nuestras relaciones, y que tú eres el único digno de toda alabanza, que tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres santo, santo, santo. Toda la tierra te alaba y nosotros queremos unirnos para también alabarte y exaltarte. Y queremos, Señor, darte gracias por la provisión que tú nos das siempre. Gracias porque hemos podido tener una tortilla que llevarnos a nuestra mesa, Señor. Gracias por los alimentos. Gracias por el vestido. Gracias por la protección. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor, por cada uno de los esposos y esposas. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú haces por nosotros. Ahora, Señor, queremos venir a poner en tus manos las peticiones de mi hermana Angélica. Señor, tú eres milagroso, tú eres poderoso. Con una sola palabra tú puedes simplemente, Padre, sanar a Angélica, Padre. Tú le conoces, te la ponemos en tus manos, tú la creaste, tú la conoces por dentro y por fuera. Así que te la ponemos en tus manos para que tú, Señor, le sanes en este momento en tu voluntad, sabiendo que tú te puedes glorificar en ella, Señor, para que ella sea sana. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús te la ponemos en tus manos. Y así también, Señor, te ponemos en tus manos, Padre, a la hermana de Félix, Padre. Te pedimos, Padre Santo, por Juana. Tú la conoces, Señor, le han detectado cáncer hace poco. Te pido, Padre Santo, que en esos resultados haya una esperanza de saber que tal vez está en las primeras etapas y que tú, Señor, puedes quitar, completamente erradicar ese cáncer, Padre. En el nombre de Jesús te la ponemos en tus manos. No sabemos todavía, Señor, el resultado, pero sabiendo que tú estás acá escuchando esta petición, sabemos que tú, Señor, puedes hacer los cambios necesarios para que ella pueda, Señor, venir y sanar. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Padre. Y así también, Señor, a la nuera de mi hermana Manuela, Padre, allá en México, Mariana, Señor, te la ponemos en tus manos para que tú permitas, Padre Santo, que de una u otra manera también, Señor, ella pueda ser sanada, Padre, que tú te glorifiques en estas personas que necesitan sanidad. Te ponemos en tus manos también a Tomás, Padre Santo, allá en México, a Tabita. Ambos, Señor, necesitan ayuda tuya. Te pedimos que tú les bendigas, les ayudes, les sanes de acuerdo a tu voluntad. Como también a Carlos Cabrera, Señor, te lo ponemos en tus manos para que pase tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Que tú, Señor, permitas que alguien venga y dé una donación, Padre, de riñón, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo ponemos en tus manos, así como también a la mamá de mi hermana Consuelo, Padre, te la ponemos en tus manos. De mi hermana Reinita también te lo ponemos en tus manos, Padre. También, Señor, te ponemos en tus manos a mi hermana Amparo. Señor, te ponemos en tus manos a Jenny, hija de mi hermana Silvia, Padre Santo. Te la ponemos en tus manos para que tú le bendigas, para que tú, Señor, permitas que todo salga bien con Jenny, Padre Santo. Así también mi hermana Albina, Padre, ayúdale, Señor, con sus manos. Mi hermano José Landa, te pido, Padre Santo, que pueda venir y que pueda, Señor, completamente ser sanado. Tú eres el único que puedes hacer ese milagro, así que te lo ponemos en tus manos. Mi hermana Fidela, Padre, te pedimos, Señor, que tú también pases tu mano de sanidad, que tú, Señor, ayudes en ese cuerpo para que ese cuerpo, Señor, te glorifique a ti cuando estés sanado, Padre. Te lo ponemos en tus manos de la misma manera que mi hermana Rosario, Padre, pasa tu mano de sanidad sobre su cuerpo. A mi esposa, Señor, con su hombro, Señor, y sus hombros, Señor, en el nombre de Jesús te lo ponemos en tus manos para que tú, Señor, pases ahí tu mano y pueda ser sanada en el nombre de Jesús, Padre Santo. Mi hermano Sergio, Padre, ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Ese cuerpo, Padre, permite que funcione como tiene que funcionar, que tú, Señor, pongas todas las células necesarias en su lugar para que todo, Señor, sea para tu honra y tu gloria y
y Él pueda también ser sanado, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, por todas estas peticiones. Y si hay alguien, Señor, que se me haya pasado, Padre, te pido, Señor, que tú, sabiéndolo todo, que tú, Señor, también sanes a cualquier otra persona que esté enferma, Padre. Te pido por mi hermana Conchita para que pases tu mano de sanidad sobre sus rodillas, Señor, y así también, Señor, a todos aquellos que están en este lugar, Padre, te pido que todos nosotros podamos sentir tu presencia. Gracias te damos por todo lo que haces. No permitas, Señor, que caigamos en tentación. Ayúdanos a perdonar los unos con los otros. Ayúdanos a perdonar a los demás. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos dar el perdón también, Padre Santo, y también a pedir perdón, Señor, y también, Señor, estar de acuerdo contigo, de poder estar relacionado contigo. Y Padre Santo, no permita que caigamos en tentación, no permita que pasemos ninguna tentación, y protégenos contra el maligno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, queremos seguir entonces con el estudio que teníamos de Jesucristo. Y nos habíamos quedado en 1 Colosenses, no en primera, sino en Colosenses 1. Así que por favor vayámonos ahí, porque vamos a estar ahí. Y vamos a repasar un poquito lo que hablamos la semana pasada. Estamos hablando de Colosenses capítulo 1. Yo quisiera que alguien ahí me pudiera leer de nuevo Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 20 en voz alta, por favor. En este momento pues estamos grabando con un celular para luego pasarlo en YouTube y en Facebook, así que puede hablar fuerte para que lo capte el teléfono también. Así que por favor, Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20 en voz fuerte, pausada y alta. Amén. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto tuvo a bien el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén, gloria a Dios. Bueno, fíjense bien, una de las cosas muy importantes, este pasaje lo leemos y lo leemos, pero no lo analizamos realmente como es. Ya comenzamos a analizarlo la semana pasada. Entonces ahora yo quiero que volvamos otra vez a analizarlo de la manera que lo estábamos analizando. Ahora yo quisiera saber si de este pasaje que hemos leído, alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algo que digan esto me llama la atención. Todos a la vez no, porque no sé a quién decir. En serio, ahora no sé por qué, quizás porque los puse juntos. Por el calor. Ajá, hermano. En el versículo 19, Ajá. el significado viene de por qué tuvo bien el Padre que en Él habitase toda la plenitud. Bueno, allí es una pregunta muy interesante. Fíjense bien, muchas veces han pensado personas que dicen, ¿cómo es posible que el Padre quiera que habite toda la plenitud en Cristo si Cristo es Dios? ¿Verdad? Eso es una de las preguntas que a veces surge. Bueno, una de las respuestas más efectivas es lo siguiente. La Biblia no lo dice en ningún lugar, pero lo que sí tenemos que recordar es algo. Estamos hablando la semana pasada. ¿Quién vino a pagar? ¿Vino a pagar Dios o vino a pagar un ser humano? ¿Cuál fue la conclusión de eso? Ser humano. ¿Quién pagó? ¿Dios o pagó el ser humano? Ser humano.
Nadie se atreve, ¿verdad? El ser humano. El ser humano. Recuérdense que quien había pecado es un ser humano. Quien tenía que pagar tenía que ser un ser humano. Esa es la razón que Dios tuvo que venir y encarnarse para pagar como ser humano. Entonces, cuando en el verso 19 dice que a Dios le agradó a Dios que toda su plenitud estuviera, está refiriéndose al cuerpo humano de Jesucristo, ¿verdad? No se está refiriendo a su cuerpo divino en el sentido de que, quiero que en el cuerpo de Jesucristo, que Dios, esté toda la plenitud. No, Él ya es Dios, Él ya tiene toda la plenitud. Pero Él quería que en ese cuerpo que había tomado, que se había encarnado, la plenitud de Dios todavía estuviera ahí en medio de ese cuerpo. Sí, más o menos está explicada la pregunta. Bueno, ¿alguien más que tiene alguna pregunta? Aprendemos más cuando preguntamos. No tenga pena de decir algo. No hay pregunta tonta. ¿Nadie? Bueno, seguimos entonces. Lo primero que dijimos la semana pasada era que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En otras palabras, hablábamos de que si Jesucristo es la imagen del Dios invisible, significa entonces que cuando vemos a Jesucristo, vemos a quién. El Padre. Vemos al Padre, vemos a Dios. A Dios el Padre nadie lo ha visto, pero en el momento de ver a Jesucristo, podemos ver al Padre. Por eso cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre, Él le dice, tanto tiempo he estado aquí y nunca me ha reconocido, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo claramente que Él es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. Significa que, ¿qué? Que no lo puede ver nadie, ¿verdad? Entonces es un Dios invisible. Entonces dice, y Él primogénito de toda la creación. La semana pasada alguien dijo, es la primogénito de toda la creación porque es el primer creado de la creación. No. ¿Qué hablamos del primogénito? ¿Qué significa primogenitura? ¿Cómo? El derecho de tener. El derecho, preeminencia, significa estar en un lugar más alto, estar arriba. Por eso cuando venimos y vemos que alguien vendió su primogenitura por un caldo de lentejas, ¿qué vemos? Que simplemente una primogenitura fue pasada de una persona a otra persona, a pesar de que la otra persona había sido el primer nacido, ¿verdad? ¿Quién fue ese? Esaú. ¿Y quién más? Jacob. Y Jacob. Entonces Jacob no era primogénito, pero Esaú le vendió su primogenitura por un caldo de lentejas, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Se arrepintió Esaú, ¿verdad? Y hasta tuvieron problemas, porque aún Jacob, cuando se van a encontrar con Esaú, le tiene un miedo que le manda grupitos por grupitos, porque tiene miedo que lo vayan a matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? La primogenitura no era nacimiento, sino era quien estaba arriba, y quien en ese momento estaba arriba era Jacob. Cuando vemos aquí la primogenitura que dice que Él es el primogénito de toda creación, significa que Él está encima de toda la creación, encima, tiene preeminencia. Por eso Él mismo lo dice precisamente en uno de sus pasajes acá, en el verso 18, dice, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahí mismo lo dice, preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? ¿Cuántos saben lo que significa preeminencia? Levanta la mano los que saben qué significa preeminencia. ¿Nadie sabe qué es preeminencia? Yo tampoco, pero soy bonito. Están serios ahora, man. Nadie se ríe. Preeminencia significa que está arriba, que está encima, que está derecho arriba de todo lo demás. Él tiene preeminencia en todo. Pero también les explicaba la semana pasada que cuando dice ahí el por qué en el verso 16, es la respuesta como que alguien viniera. Imagínense que Pablo está diciendo, bueno, sí, Jesucristo Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y alguien por allá de los que están allá oyendo a Pablo le dice, Pablo, ¿qué pasó? Le dice Pablo, ¿qué significa eso de que sea primogénito de toda la creación? Entonces Pablo viene y le contesta y le dice,
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto le agradó al Padre que en Él habitare toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de mi cruz. Y es ahí donde le da la respuesta a Pablo, diciendo, esa es la razón por la que Él tiene preeminencia, esa es la razón por la que Él es primogénito de toda la creación, de todo lo que ha sido creado. Él es la preeminencia, el que tiene derecho, el que está arriba, el que está en el tope. No hay nadie más arriba de Él, solamente es Él, encima de todo. Y Pablo le está contestando ahí a alguien que pudo haber preguntado, ¿por qué Él es el primogénito de toda la creación? Por todas esas cosas. Amén. ¿Sí se está explicado o no? Amén. Si alguien le pregunta, ¿y por qué es que dicen que Jesucristo es primogénito de la creación? ¿Qué diría usted? Es el dueño de todo. Pero le dicen a usted, pero en la Biblia, ¿dónde está eso? Colosenses 1. ¿Por qué es primogénito? Por todo eso. Por todo lo que hizo. Porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Porque todo lo que existe, existe por medio de Él. Subsiste por medio de Él. Existe por medio de Él. Todo fue creado para Él y de Él. Él lo creó. ¿Verdad? Entonces ahí prácticamente estamos viendo todo lo que tiene que ver con quién es nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza en Él, ¿verdad? Todo, incluyendo la creación. Toda la creación. Todo comienza con Él y por Él y para Él. Amén. ¿Alguna pregunta? Fíjense bien. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Eso significa entonces que todas las cosas fueron creadas, las cosas que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Ángeles, querubines, serafines. Ángeles, querubines, serafines, ¿qué más? El trono de Dios. ¿Qué más? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén está ahí arriba. Todo está ahí arriba. Todo. Hay millones y billones y billones de seres espirituales. Vemos en Apocalipsis 4 seres espirituales que si nosotros lo viéramos en la noche nos asustaríamos. Uno tiene cara de becerro, el otro tiene cara de hombre, el otro tiene cara de águila volando. ¿Usted ha visto a alguien con cara de águila volando? Otro tiene cara de, ¿cuál es el otro? De león. Y tienen 6 alas. Y tienen ojos en todas sus alas. ¿Se imagina ver a alguien así en la noche cuando usted va pasando por algún lugar oscuro? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, todo lo que hay en los cielos lo ha creado Él. Ahora, todas las cosas que hay en la tierra también las ha creado Él. Todo lo que existe lo ha creado absolutamente Él. ¿Verdad? Y para comenzar somos nosotros. ¿Nosotros de dónde venimos? De la tierra. Todas las cosas que vemos existen y vienen de la tierra. Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, miren la silla. ¿De dónde viene la silla? ¿De dónde vienen las sillas? Miren. Del que vende las sillas, que la hace las sillas. De la Walmart, dice. De la Walmart. Todo material con lo que se hace en casa, se hace en máquinas, se hace en lo que sea que se haga, viene de la tierra. Sea de una forma animal o sea de una forma vegetal, todo, absolutamente todo viene de la tierra. Su vestimenta, su ropa viene de la tierra, muchos de animales. Si usted tiene algodón, de la tierra. Si tiene lana de vestido, hermano, usted va a hablar. Si usted tiene lana, viene de las ovejas. Si tiene seda, viene de los gusanos esos, de seda. ¿Verdad? La cuestión es que todo viene de la tierra. Cuando usted siembra tomates, esos tomates se los logra comer, pero ¿quién le da el crecimiento?
No me diga que no, porque yo soy bueno para sembrar. No, Dios le da el crecimiento. Cada cosa que nosotros vemos y pensemos viene de la tierra, viene de Dios. Las pastillas que ustedes se toman muchas veces, Tylenol, ibuprofeno y todas esas, ¿de dónde vienen? De las plantas. Los químicos que les ponen, que a veces no deberían de tener esos químicos, ¿de dónde vienen? De las plantas. La cocaína, que es tan mala droga, de ahí salen muchas cosas para la medicina. Entonces hay tantas cosas que todas las cosas que hay en la tierra vienen directamente de la tierra, ¿verdad? Así que podemos saber claramente que todo viene de parte de Él. Ahora dice en el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, una pregunta un poquito difícil. ¿Quién creó el virus del COVID? Esa no se la esperaba, ¿verdad? ¿Quién creó el virus del COVID? Satanás. Satanás, por mucho que quiera, no puede crear nada. Pero puede ser influencia. Puede usar al hombre, la influencia. No puede usar al hombre, eso sí, claro que sí. Lo crió Dios, porque si Dios no hubiese permitido, no hubiera. En cierta manera Dios tuvo que ver ahí porque Él permitió que esto sucediera con propósito, ¿verdad? Miren, una de las cosas que Dios ha dejado, que Dios ha puesto, es que Él tiene leyes sobre la tierra. Leyes que solamente Él puede quebrar, nadie más los puede quebrar. Y hay una ley que dice que si usted va en una carretera a 100 millas por hora, cuando usted se detenga, se va a detener bien mal. Esa es la ley. Dios puede hacer que no le pase nada a usted, pero la ley está que si usted va a esa velocidad, ese carro se va a destrozar. Entonces con las bacterias, con los virus es lo mismo. Dios ha puesto leyes con las bacterias y todo eso. Dios creó todo lo visible, todo lo invisible, ahí está. No sé si usted sabe, pero usted en su estómago ahorita, en este momento, tiene millones de bacterias. Ya se Yo me bañé. Algunas bacterias son buenas porque son parte del sistema, del cuerpo que tiene que ayudar. Pero algunas bacterias son malas. Demasiado McDonald's, demasiado Burger King. Entonces hay mucha bacteria mala. Pero ¿qué pasa? Dios ha puesto esas leyes. Y esas leyes tienen que ver con que si usted se cuida, prácticamente no le van a hacer ningún problema a las bacterias. Pero si usted no se cuida, esas bacterias le pueden causar problemas. El cáncer, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una célula rebelde. Esa célula no le hace caso a la cabeza, al cerebro, y es por eso que comienza a crecer en un lugar donde no le corresponde crecer y va creciendo y creciendo y creciendo hasta que se forma un tumor. Es una célula, simplemente una célula que dejó de obedecer, ¿verdad? ¿Eso le suena? Una célula desobediente. La desobedienta. Sí. Linda está bien atenta. Entonces, prácticamente vemos que Dios, en Él fueron creadas todas las cosas. Hay leyes en donde algunas cosas se han tergiversado. Es por eso que hay tsunamis, por eso que hay terremotos, por eso que hay deslaves, por eso que hay inundaciones. Todo eso tiene que ver con la caída de Adán. O sea que no le eche la culpa al Señor o el Señor, ¿por qué el tsunami? ¿Por qué el Señor el terremoto? ¿Por qué esto? Dios dejó sus leyes y las leyes se han quebrado. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, las leyes se vinieron para abajo, en el sentido de que se han quebrado y por lo tanto las consecuencias de esas leyes se tienen que vivir. Y ese es uno de los problemas. Así que no culpe a Dios. Por eso Él quiere regresar, y Él quiere regresar para poner todo en su lugar, tal y como Él lo hizo, como lo creó al principio, en lo cual era perfecto. No había ningún problema con ninguna de las leyes que Él tenía, ¿verdad? Él quiere regresar a poner todo en su lugar. Eso es muy importante para nosotros, recuérdense eso. Ahora dice que sean tronos de dominios,
¿verdad? Potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Entonces todo está ahí. Luego en el 18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estuvimos viendo la semana pasada que Él es primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque es el primero que resucitó con cuerpo glorificado. Habían habido muchas resurrecciones, pero Él resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Ahora, la cabeza del cuerpo es la iglesia. ¿A qué se refiere con esto? Voluntarios. Si no, lo voy a comenzar a decir yo. ¿Qué significa que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Levanta la mano si quiere contestar. No me dé pena. No. Que la iglesia tiene que obedecer a lo que Jesús estableció en su palabra. Amén. La iglesia tiene que obedecer. ¿Obedecemos, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de eso? ¿Qué más podemos hablar de eso? Que Él es la cabeza. Que la dirige. Él la dirige. ¿Ok? La cabeza dirige. ¿Ok? ¿Nosotros hacemos caso en la dirección de la cabeza? ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacarle a eso? ¿El manda? Él manda. ¿Ok? ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay en toda la tierra? Uno. Eso significa entonces que los luteranos, los bautistas, los de la Evangélica Libre, los pentecostales, la Asamblea de Dios, la Elim, luteranos, es un solo cuerpo. Las denominaciones fueron creadas por el hombre, no por Dios. Fue el hombre el que creó la denominación. Pero el cuerpo de Cristo es uno solo. No son varios cuerpos, ni tampoco son varios Espíritus Santos. En el sentido que usted va a decir, yo tengo una pizca del Espíritu Santo, tú tienes otra pizca del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es uno en su iglesia, que es todo el cuerpo, que es todo el cuerpo en toda la tierra, ¿verdad? Entonces estamos hablando que prácticamente Él es la cabeza. Tenemos que obedecer, así como nuestra cabeza ordena a la mano a agarrar, a moverse, el pie obedece, todo el cuerpo obedece a la cabeza. Si a usted se le rompe un dedo en el pie, se le corta un dedo en el pie, la cabeza sabe a dónde mandar anticuerpos para que se coagule la sangre. ¿Cómo sabe la cabeza si es el pie izquierdo o el pie derecho? La cabeza está en control de todo. Por el dolor que siente ahí. Por el dolor que se siente ahí, dice, bueno, pero ¿cómo saber? ¿Cómo la cabeza sabe que es el izquierdo o el derecho? Porque la cabeza tiene el control de todo. Tiene control absolutamente de todo. En ese sentido, entonces, por lo menos sabemos nosotros que la cabeza nuestra y que la comparación que Jesucristo hace tiene que ver con su iglesia. Eso significa entonces que lo que la palabra me enseña, que Cristo me pide que yo haga, tengo que hacerlo porque Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es que Él dice que va a venir por una iglesia que es sin mancha y sin arrugas, ¿verdad? Viene por su iglesia, ¿verdad? Y bueno, con todo lo que estuvimos hablando, el verso 19, que me preguntaba mi hermano Samuel, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y hablamos de esto, de que agradó que en ese cuerpo que iba a tomar nuestro Señor Jesucristo, habitase toda la plenitud de Dios. No había nada de que le voy a quitar un poquito aquí a Jesucristo, sino que ahí habitaba toda. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando el Señor viene, hace ese sacrificio
muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados, no solamente perdona nuestros pecados, sino también nos reconcilia con el Señor, y no solamente a nosotros, sino que reconcilia las plantas, reconcilia los animales, reconcilia el cielo, las estrellas, los planetas, reconcilia absolutamente todo. En otras palabras, Él no vino solamente, los seres humanos, no, toda la creación. Por eso toda la creación dice que gime a una para que venga el Señor y venga a poner en su lugar todo lo que tiene que ser, porque Él viene a redimir toda la creación. Amén. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ahorita es cuando usted puede preguntar. Está muy serio ahora, me da miedo. Hermano José. Yo sé que a lo mejor es una pregunta claro, pero o a lo mejor no habrá comparación, pero tal vez así es como en el principio con Adán, viene a reconciliarnos. ¿Cómo no? Casi no la escuché. Digo que a lo mejor no se compara, ¿no? Cristo con lo que vino a hacer, pero cuando hizo la creación el Señor, bueno, Dios, y creó al hombre, creó a Adán, esa era casi la constitución del hombre en este tiempo. Exactamente. En otras palabras, cuando Adán y Eva son creados, son perfectos. No hay mancha en ellos, no hay nada malo en ellos, todo es perfecto. Aún ellos venían y se comunicaban con Dios. Dice que Dios paseaba en el huerto, ¿verdad? Entonces que había una relación. Dios había creado a su creación y era parte de él, de ellos, ¿verdad? Entonces allí estaba todo, pero el problema fue que cayeron en pecado. Y el problema también fue de que ni siquiera pidieron perdón. No sé si usted se da cuenta, pero Adán le dice: esa mujer que me diste. Y Eva dice: esa serpiente fue la que tuvo la culpa. Pero ninguno vino y: sí, Señor, yo pequé, lo siento mucho, no sé por qué caí, pero pequé. No hubo perdón, no se buscó el perdón, sino que simplemente ellos trataron de ver a quién se le echaban la bolita para quitarme de problemas. Pues ahí cayeron, ahí fueron echados del huerto del Edén. Entonces se necesitaba que este hombre que había caído, que por el cual todos nosotros veníamos ya en pecado, que viniera alguien que fuera justo, que pagara por todos, para poder volvernos a reconciliar con Dios. Por eso cuando dice la palabra en Romanos que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, significa que cuando ya venimos con el Señor, aunque todavía nos falta a nosotros un poco de ser salvos, cuando ya venimos con el Señor, entonces ya podemos volver a esa gloria en la cual pudiéramos haber estado toda la vida nosotros viviendo si Adán no hubiera pecado de esa manera. Porque de acuerdo a lo que la palabra nos dice, nosotros, Adán y Eva, habían sido creados para vivir toda la eternidad. No había muerte, no existía la muerte ahí. Dice que la muerte entró cuando Adán pecó. Entonces, de alguna manera, no sé cómo, Dios tenía ya los planes de cómo hacerlo, pero no sé cómo, pero la cuestión era que Adán y Eva no iban a morir. Y hasta se les advirtió, les dijo: si se comían de ese fruto, iban a morir. Y sabemos que la muerte no es natural de Dios. La muerte no es algo que Dios planeó, no es algo que Dios vino y dijo: voy a hacerlo. No, la muerte es el enemigo de Jesucristo. Lo dice claramente en capítulo 15 de 1 Corintios, donde nos dice que el último enemigo que hay que completamente votar es la muerte. Entonces, en el plan de Dios, la muerte no estaba contemplada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que nos reconcilia con el Padre, nos reconcilia con todo. Y cuando digo que todavía no somos salvos completos, me refiero a estos cuerpos, porque la palabra claramente nos dice, Pablo nos dice, que estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, que es lo único que nos hace falta ya. El día que nuestros cuerpos sean salvados completamente, ese día estas células se transforman para ser incorruptibles, para ya no pecar, para ya no tener concupiscencia, para ya no tener ninguna tentación. Entonces volvemos, ya venimos a ser perfectos como fueron creados Adán y Eva. Hermano Samuel. Cuando dice que va a reconciliar
quitar bien todas las cosas que hay en los cielos, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que estábamos hablando precisamente, que en este momento todo está fuera de lugar, por eso hay tsunamis, terremotos y todo eso, porque todo está fuera de lugar. La creación, cuando nosotros pecamos, cuando Adán pecó, ¿qué pasó? La creación se vino para abajo. Entonces cuando viene nos reconcilia a nosotros con Dios, reconcilia también las plantas, reconcilia también los animales, reconcilia todo, la creación con su Dios. ¿Y los ángeles caídos? Los ángeles caídos no, a ellos no tienen salvación en ese sentido. Pero sí todas las cosas que hay en la tierra, completamente. Y las cosas de los cielos que tal vez se hayan afectado con eso. Pero si ustedes vemos ahí, dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Lo malo con los ángeles caídos es que ellos prácticamente se rebelaron ellos por su propia rebeldía. ¿Verdad? Hermano, ¿usted había levantado la mano? No, digo, a lo que yo estoy viendo que lo que usted está explicando, entonces digo yo, qué tan grave en realidad es el pecado, ¿no? Que, o sea, hasta dónde arrastró pues el pecado de Adán. Oh, claro. Toda la creación, o sea, Toda la creación. se la llevó, como dice uno, bueno, con un dicho, entre las patas también, por Sí. decirlo así, ¿no? Pero, Sí. o sea, qué tan No. grave es el pecado. Pues, Exactamente, delante, por eso. del Señor. Ajá. Por eso, una de las cosas que ustedes deben de darse cuenta, cuando Noé hace el pacto con Dios, que mira el arco iris en el cielo, ¿con quién hace el pacto? Dios. Con el hombre. ¿Y con quién más? Con el Con él mismo. ¿Y con quién más? Con la tierra, porque dice que no le iba a destruir con agua. Con toda la creación, con los animales también. O sea que lee ahí Noé cuando él viene y hace el holocausto y le dice que ya puede comer carne, porque recuérdense que antes no se podía comer carne, porque todos comían vegetales, el león comía vegetales, todo verde, Insaludable, dice. todo absolutamente verde, nadie comía nada que fuera carne, nadie. Y los animales tampoco le tenían miedo al hombre, los animales eran como que si fueran corderitos todos, leones, por eso cuando Noé mete a los animales dentro del arca, no hay problema de que esté un león a la par de una cabra, porque ellos no comían carne, ninguno comía carne. Entonces no había ningún problema, hermano Ernie. Dice que cuando pecaron no pidieron perdón. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubieran pedido perdón? Bueno, eso es una pregunta, hermano, que realmente no se la puedo responder, pero una de las cosas que hemos visto a través de toda la historia, que Dios lo que quiere que nosotros hagamos es eso, que pidamos perdón. Probablemente hubieran cambiado las cosas, porque si se acuerda de la historia de Caín y Abel, Dios llegó con Caín y él esperaba que Caín le dijera, la regué, maté a mi hermano. que reconocía. Pero no, ¿qué le dice? Yo no soy lugar de mi hermano. Entonces, Dios siempre quiere eso, el perdón. Hemos estado estudiando el modelo de Jesucristo, que nos mete dentro de la oración como parte del modelo, pedir perdón, ¿verdad? Y eso es algo que nos cuesta, especialmente si hay orgullo en mi vida, no quiero pedir perdón, no quiero pedir perdón. Entonces, Adán y Eva se llegaron a ese momento en el cual ellos dijeron, no, esa mujer que me diste la que tú la tú, ¿verdad? Me hubieras dado otra, tal vez hubiera sido diferente, pero no había otra. ¿Sí? No tenía suegra y aún así. Es que lo vieron muy serio, pero por eso creo que se ríe un poco. No podían devolver, ¿no? Hermano Héctor. Una pregunta, pastor. Sí. Cuando estaban en el huerto, Adán y Eva, siempre he tenido esta pregunta, esta duda yo. ¿Hablaban con los animales o los entendían? Bueno, una de las cosas que casi la mayoría de los estudiosos bíblicos están con esa duda y realmente nadie la ha podido saber, pero es algo que vemos con la serpiente. La serpiente viene y le habla a Eva y Eva no se sorprende que le hable, no dice nada la Biblia que diga, no sé si Dios lo quiso ocultar, lo quiso quitar de ahí, pero no dice nada que diga, ¿qué pasó? Me está hablando una serpiente y sale corriendo, ¿no? Porque si usted le habla a su perro de repente, ¿qué haría? Por eso era esa Sí, duda. ajá. Entonces existe la duda. Algunos dicen que puede ser que sí los animales se comunicaban con los seres humanos, el
pero es solamente una especulación, nadie lo puede probar, la Biblia no lo declara, no lo aclara, no dice absolutamente nada de eso. Lo que sí vemos a esta serpiente hablando, una serpiente simplemente hablando. Más adelante encontramos a un profeta en la cual el burro, creo que es un burro, ¿no? Sí, un burro. Viene y también le habla, ¿verdad? Le dice, porque le está pegando y él está viendo el ángel que está allá enfrente y él le está pegando y le dice, ¿y por qué me pegas? ¿Y yo qué? ¿Verdad? Imagínense que su perro, usted está enojado con él y comienza a hablarle, hermano. ¿Qué haría usted? Imagina a la hermana Jessie con su conejo y el conejo le comienza a hablar. Lo vende, lo chica. Entonces, no se puede asegurar, lo único que son especulaciones. La Biblia no lo declara, no lo dice, pero es posible. Para Dios no hay nada imposible y puede ser que en ese tiempo haya sido así. Ya con Noé, pues no vemos absolutamente nada. Lo único que sí sabemos es que entraron 7 parejas de cada animal limpio, ¿verdad? Sí sabía que fueron 7 parejas de cada animal limpio, ¿verdad? Usted lee la Biblia, ¿no? Sí, fueron 7 parejas de animal limpio y una pareja de animal sucio. Y entonces esa es la razón por la que no tuvo ningún problema Noé meter a todos esos animales, porque primero no le tenían miedo. A ningún animal le tenía miedo a nadie. Un león podía estar a la par suya y no había ningún problema, ¿verdad? Podían caminar con él, podía estar en el camino y de repente le salió un león y lo acompañaba en el camino. Y se hablaba, mejor, porque la plática se volvía hermosa ahí, ¿verdad? Así va. Pero, fíjense bien, una de las cosas muy importantes, no tenían ni miedo ni tampoco nadie comía carne, ni los animales ni los hombres. Cuando ya baja el arca de Noé en el monte Ararat, que ya queda el monte Ararat ahí, el arca, y ya entonces viene Noé, Dios le enseña el arco iris, el pacto que hace con él, ese pacto lo hace con toda la creación, no lo hace solamente con Noé, sino que con toda la creación, ahí está, léalo, búsquelo, ahí está, lo hace con toda la creación. Y desde ese momento le dice que ya entonces puede comer carne, pero la única condición que le pone es que no sea carne con sangre, tiene que cocerla, la sangre, ¿verdad? Y desde ahí entonces los animales ya pueden comer carne y desde ahí también los animales le van a tener miedo a los seres humanos. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Ahí es donde comenzó el primer Outback Steakhouse. La cuestión es que antes nadie comía carne y a partir de ahí se comienza a comer carne. A partir de ahí es que comienza todo, ¿verdad? Los vegetarianos usualmente usan todo eso para decirle, no, nosotros no fuimos creados para comer carne. Y en realidad tienen un poco de razón. Nuestros cuerpos estaban diseñados para comer verde. Por eso cuando Adán y Eva son creados, les dice, todo lo verde es para comer. Amén. Hermana Rosa, ¿usted tenía pregunta? Sí, ¿por qué y para quién fue hecha esa pregunta? En él están hechas toda la creación. ¿Por qué o para quién? ¿Cómo? ¿Por qué o para quién? En el 15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito. ¿Por qué o para quién fue escrito esto? ¿Cómo para quién fue escrito? Para los colosenses, para la iglesia en Colosas. ¿Por qué? Precisamente por la sencilla razón de que ahí en el libro de Colosas, en esa iglesia en que había en Colosas, habían dudas de que si Jesucristo verdaderamente era Dios o no. Entonces Pablo les presenta casi una tesis completa de quién es Dios, de quién es Jesucristo, que es Dios. Y lo presenta y les dice claramente, Jesucristo es Dios, es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? A lo contrario de Juan, Juan estaba escribiendo el Evangelio y él viene y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O al principio dicen, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Prácticamente él simplemente está anunciando el Evangelio de Cristo como Dios. Pero cuando venimos a Pablo en Colosenses, él está defendiendo el hecho de que la iglesia en Colosas y ahí en esa ciudad en especial, la mayoría decían que Cristo no era Dios. Como en estos tiempos que hay muchas personas que piensan o creen que Cristo no es Dios. Entonces él viene y comienza a dar esta tesis en la cual él comienza a dar claramente que el Señor Jesucristo es Dios, que es la imagen del Dios invisible, que todo ha sido creado en Él, que todo ha sido creado para Él. Y vemos en otro lugar donde Pablo nos aclara y nos dice claramente que también fuimos creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad?
que es nuestro Señor, nuestro Padre. Recuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan los tres para lo mismo, darle gloria a Dios. Amén. Hermana Rosa, ¿quedó contestada su pregunta? Sí, entonces era para aclarar sobre los falsos profetas. ¿se podría decir? exactamente, aclarar los falsos profetas, de la misma manera como a veces Pablo dice, dicen que yo no soy apóstol y yo esto, y comienza a defender el apostolado, es porque habían rumores diciendo Pablo no es nadie, para qué le hacen caso. Entonces él ahí también con Colosas viene y dice no, que Cristo no es Dios, él es un profeta, como lo creen ahora muchos de los judíos. Bueno, él viene y les dice claramente, este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Se da cuenta que cuando preguntan aprendemos mejor? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de María, una virgen. Esto es algo que nosotros debemos de creer, porque si usted quita de esta ecuación el nacimiento virginal, le quita completamente todo. Ahora, ¿por qué razón Cristo nació de una virgen? Este es el examen, no sé si usted sabía que era examen ahora. Porque tenía que ser santo, ¿no? Porque tenía que ser santo. ¿Qué más? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ajá, ¿qué decís tú? Tenía que ser el primero que abriera la matriz. Tenía que ser primogénito. ¿Ok? ¿Qué más? Linda. Cállate, Linda. Está rodeando, Linda, con mi voz. Para que se cumpliera la profecía también. Para que se cumpliera la profecía. ¿Qué más? Que tenía que ser un puente para el ser humano hacia Dios. Tenía que ser un puente para el ser humano hacia Dios. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, ¿el sexo es pecado fuera del matrimonio? Sí. Fuera del Deja que termine la pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No cabe duda. Luego me lo sacan para allá. ¿Es pecado si está dentro del matrimonio? No, el sexo no es pecado dentro del matrimonio, es algo que Dios ha puesto para el matrimonio, ¿verdad? Cuando vemos que en este caso el Espíritu Santo cubre con su sombra, ¿verdad?, a María, una de las cosas que los estudiosos, eso no se puede comprobar, no se puede decir exactamente con claridad, pero algo muy importante es de que el pecado de Adán, recuérdense que nos pasa a toda la humanidad. En ningún momento hemos oído que nos dicen que el pecado de Eva. Siempre el hombre que pecó, no la mujer que pecó. Aún Adán fue responsable por su mujer. Sí, la castigaron a Eva con los dolores de parto, pero quien recibió el castigo fue Adán. Entonces, cuando vemos eso, una de las cosas muy importantes, los estudiosos lo han estudiado, lo han tratado de comprobar en la palabra, pero no hay manera de comprobarlo, es que cuando José, el que se había desposado con María, no tuvo nada que ver en la gestación de Jesucristo, no metió el pecado de Adán y Eva. Por eso cuando Cristo viene, Él no trae el pecado venial que le llaman en la iglesia popular, o el pecado original que le llaman, porque no pasó por José, sino que fue María, virgen, no había sido tocado por varón. Después entonces viene el Espíritu Santo, Él dice que la sombra del Omnipotente la iba a cubrir, y ya entonces es germinado, gestado Jesucristo en el vientre de María. Lógicamente, cuando dio a luz, María dejó de ser virgen, luego tuvo más hijos, lo podemos ver en la palabra, les he dado todos los nombres, ¿verdad? Pero
Lo que sí nosotros podemos saber es de que a partir de que Él viene y es nacido de una virgen, no tiene contacto con José, entonces su vida está completamente sin pecado, y cuando Él viene, nace, crece, sigue hacia adelante, no tiene pecado, ni siquiera el original que traía todos los hombres de toda la tierra, no tiene ese pecado. ¿Qué le parece eso? ¿It makes sense? ¿Tiene sentido? ¿No? Eso es lo que los estudiosos dicen. Son especulaciones, pero no pueden dejar de darnos el interés de nosotros darnos cuenta que sí tiene un poco de razón, en el sentido de que Jesucristo no tuvo pecado y todos nosotros hemos nacido con pecado, ¿verdad? Ahora alguien dirá, bueno, pero no importa, porque si todos nacemos de mujer, porque no hay alguien que diga, no, yo no nací de mujer, entonces quiere decir que todos traemos el pecado también, ¿no? Bueno, pero siempre está relacionado con el varón. No vamos a encontrar a alguien que tenga un hijo de mujer con mujer. Todo tiene que ver con el varón, que ha sido traspasado ese pecado original por todas las generaciones, con Cristo se rompió. José no tuvo nada que ver, solamente María y el Señor. Ahora, quítese de la mente a lo que algunos andan diciendo, que son cosas que no sé de dónde le salen, de que Dios tuvo relaciones sexuales con María. No. Simplemente Dios, así como creó a Adán y Eva del polvo, así también hizo el óvulo para que fuera fecundado, ¿verdad? Y pudiera nacer nuestro Señor Jesucristo. Y tuviera ahí 9 meses en el vientre, no sabemos si nació de 8 meses, no sabemos de cuántos meses, pero nació para que viniera, llorara como todo niño, tomara mamila como todo niño y siguiera creciendo y creciendo como todo niño, jugando en las calles como todo niño. Es algo normal que eso sucedió, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos saber de que el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es algo que no podemos negar y que tampoco lo puede quitar usted, porque si usted quita ese nacimiento virginal y solo pone a Jesucristo, ya cometió un error. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos diciendo que si Cristo nació de un hombre y una mujer, entonces quiere decir que ahí hay pecado, ya está el pecado original. Ahí ya entraría el pecado original definitivamente. Entonces, así como creemos que Cristo es Dios, así también no tenemos que dejar de creer en que fue de una virgen. Ahora, lo malo está en creer lo que la Iglesia Popular dice, que la Virgen no murió. Primero, ya le dije, ya no era virgen. Segundo, no es que ascendió a los cielos. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. En toda la palabra, en todo el Nuevo Testamento, este libro de Hechos, aparece María y ya no vuelve a aparecer más. No hay lugar en la Biblia donde nos diga que tenemos que adorar a María, o que es la Madre de Dios, o que tenemos nosotros que hacer que ella interceda por nosotros. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no tenemos otro intermediario entre nosotros y Dios, solamente Jesucristo hombre. Esto significa entonces que no necesito a María para que venga a interceder por mí, sino que Cristo, el que dio su vida en la cruz, es el que intercede por mí delante del Señor, delante del Padre. Entonces no necesito a María para eso. Entonces ese es el problema. Hasta hace poco la Iglesia Popular ha dicho que ya María ya no es corredentora, le quitaron ese título de corredentora con Cristo. Eso lo estaba leyendo en un artículo hace un año, meses, pero ya ellos decidieron decir que no, ya no es corredentora. Pero de ahí aparece todo lo que tiene que ver con el purgatorio, de que todo aquel que peque se tiene que ir al purgatorio para pagar por los pecados hasta que tenga chance de irse para el cielo. Esto diría que entonces el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Y no, la palabra dice claramente, telestatai, está todo consumado, dice Jesucristo cuando está en la cruz. Está todo hecho, está todo completamente, se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces el sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con nuestro Dios. Amén. Ese es el Cristo que nosotros predicamos, es el Cristo que
nosotros sabemos que creemos en Él. ¿Alguna pregunta sobre esto? Acuérdense que cuando pregunta aprendemos más. Si no se la pregunta, se la averiguo, si no la sé. Y en la Biblia no dice, ¿verdad, hermano pastor, que Jesucristo en alguna ocasión le haya llamado madre también, ¿verdad? No le dice mujer. Aún en las bodas de Canaán únicamente que se menciona que le dice que tienes conmigo mujer, aún todavía no es mi tiempo. Ajá. Pero no, bueno, al menos yo no le he oído que en alguna ocasión le haya dicho No. o le llamaran. La verdad que no. Pero la mayoría de gente le decían la madre, porque sí, realmente fue la madre en el sentido de ese cuerpo tuvo que nacer de ese vientre y lógicamente la madre de Jesucristo. Lo malo es venir y decir madre de Dios porque Cristo es Dios. Cuidado, porque ahí no es como que se haya dado algo de divinidad para que fuera Dios, no. Ahí es la diferencia. Otra de las cosas también que nosotros debemos de tomar en cuenta es de que la misma María dice Señor, le dice Señor a Jesucristo. Hay un pasaje, no me acuerdo en este momento, pero le dice Señor, ¿verdad? Entonces, ella reconocía, por eso cuando le anuncian, cuando le dice al ángel Gabriel, ella dice que ella guardaba todas las cosas, ¿verdad? Le dice que guardaba todas las cosas en su corazón. No sé si es Lucas o es Mateo, donde esto es lo que le dice, que le pasa, ¿verdad? Pero Lucas es donde le dice, bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Salve muy favorecida cuando llega el ángel Gabriel, ¿verdad? Pero luego, hay un pasaje donde ella dice claramente que dice que ella guardaba todo cuando miraba a Jesucristo. Yo creo que cuando lo regaña también, porque recuerden que María prácticamente lo regañó, ¿no? Cuando Jesucristo se quedó en el templo. En el templo tenía 12 años, entonces fue al templo y él se queda y los padres vienen, siguen, y usted sabe a veces con la familia que de repente se me quedó mi hijo por allá, ¿verdad? Entonces regresaron y pues sí, prácticamente lo regañó, ¿no? ¿Verdad? Lucas 2:50. ¿Cuál? ¿El qué? Que atesoraba las cosas. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces ella comprendía un poquito lo que estaba pasando, ¿verdad? De alguna manera Dios le había dado visión de lo que estaba sucediendo con Jesucristo, ¿verdad? No fue fácil. Recuérdense que se calcula que María tenía unos 16 años cuando sale embarazada. ¿Okay? Porque usualmente esas eran las edades cuando se desposaban con los esposos, y los esposos a veces eran de 40 años, 50 años. Eso era normal en la cultura judía, ¿verdad? Entonces se cree que José más o menos era de unos 40 años más o menos, 39, 30, y que de alguna manera él tuvo que haber muerto porque ya no aparece ya en la palabra, como que se desaparece por completo. Pero podemos ver eso claramente, podemos ver que María se daba cuenta de muchas cosas que pasaban que no eran normales, y es por eso que ella guardaba todo en su corazón. Esto no significa que no haya sido fuerte para ella, ver a su propio hijo siendo azotado con una corona de espinas, todo ensangrentado, todo con llagas en todo su cuerpo, y no poder hacer absolutamente nada, porque no podía hacer absolutamente nada. Y aunque lo hubiera intentado, todos la hubieran golpeado y lo hubieran tirado en la calle. No hubiera podido hacer absolutamente nada. Pero aún así yo pienso que Dios de alguna manera le dio fortaleza y le ayudó a pasar por ese tiempo, porque sabía que su muerte iba a traer la bendición de todos nosotros. Si ella hubiera querido impedir, hubiera tenido el poder de impedirlo, nosotros no tuviéramos la salvación. Entonces ella sufrió mucho en ese tiempo para que nosotros tuviéramos la salvación. ¿Qué le parece eso? Amén. Bueno, Jesucristo fue sin pecado. Esa es otra de las cosas que queríamos hablar. Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar porque se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Espero que se le haya pasado rápido el tiempo a usted. Sí. ¿Sí? ¿Le pasó rápido o no? Y cuando uno pregunta, se va más rápido. Se va más rápido, ¿no? Sí, pero no quieren preguntar. Se me quedan viendo así con cara como que sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué está? Sí, ¿no? Entonces me da miedo.
Hermano Fidel, sí. ¿Te gustó? Qué bueno. Bueno, vamos a orar entonces. Amén. Padre bendito, Señor, venimos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder escudriñar, de poder comenzar a platicar todo esto, Señor, a poder ver tu palabra, a poder ver, Señor, las cosas que tú dices en tu palabra, que nos enseñes. Te pido, Padre, que de una u otra manera nos ayudes a cada uno a poder asimilar y a poder comprender. Necesitamos conocerte, necesitamos saber lo que tú hiciste, lo que tú haces, para que nosotros un día podamos llegar a estar contigo y levantemos nuestra cabeza cuando te veamos y te abracemos y te digamos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Ahora, Padre, también te pongo en tus manos a los jóvenes allá en Corona de Amor. Bendícelos, protégelos, guárdalos, ayuda a Luisito, Señor, que él es el que va a compartir con ellos. Te pido que tú le des esa dirección, que tú lo unas con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se manifieste y que pueda, Padre bendito, él ser esa persona que con denuedo pueda enseñar esa palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Te pido que bendigas a tu pueblo, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Aquellos que van a trabajar el día de mañana, permite que puedan, Señor, descansar muy bien esta noche. Y aquellos, Señor, que tal vez de una u otra manera van a descansar, ayúdalos a que puedan reponer esas energías también. Que el día de mañana disfruten de un día más, porque cada día que tú nos das es una alegría, Señor. No importa los problemas, las circunstancias que puedan haber a nuestro alrededor, cuando nosotros vemos con la vista tuya, cuando vemos con tus ojos, nos damos cuenta que tú eres el único que puedes cambiar las cosas, el único que tiene control. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes. Como dice tu palabra, que cuando estamos ahí en ese valle de sombra de muerte, podamos recordarnos que tú estás ahí con nosotros. Y que tu vara, tu callado me dé ese aliento, esa fuerza de seguir hacia adelante. Que tú, Señor, tienes el poder para hacerlo todo. Y que tú, Señor, permites a veces algunas cosas para que crezcamos, para que maduremos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos libres de cualquier pecado. Que podamos, Señor, venir y consagrarnos a ti. Poder santificarnos y darte gloria a ti en todo lo que hacemos. Bendice a tu pueblo, bendice a cada mujer, a cada varón, a cada joven, a cada niño. Gracias te damos. Todo te lo ponemos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor. Que el Señor le bendiga.